Si ustedes se ven o estudian en la historia universal, no conozco, salvo que las amazonas que dicen, pero no está claro, han adorado a la vagina. Todas las culturas antiguas y hasta en la actualidad siempre han tenido preferencia por el pene, por el falo. Y eso tiene su historia. Por ejemplo, dice que la corbata viene del falo. El vaso, dice que antes los vasos con que tomamos tenía forma de falo, de pene. En cambio, la vagina no ha sido adorada o reverenciada como el falo. La diferencia es quién tiene más fuerza, la vagina o el pene. Imagínense, miren, no es broma. La vagina es causa de guerras mundiales, de guerras civiles. La destrucción de la Ilíada y la Odisea, ¿cómo se llama esa la ciudad? Troya, Troya, la ciudad de Troya, ¿por qué ha sido destruida? ¿Por qué ha sido quemada? ¿Por qué ha sido incendiada? Por Helena. ¿Y quién era Helena? Una mujer hermosa. ¿Y qué tenía Helena? Su vagina. ¿Quién se había adorado de esa vagina? Fue París, el príncipe de Atenas. Entonces, miren, la vagina, así, hablando en historia, es causa de guerras. Incluso la primera o la segunda guerra mundial también mataron a los príncipes en Austria. Y ahí estaba la princesa y ella la mataron. También originó la guerra, ¿no? Entonces, existen muchas coincidencias con la vagina. No tiene forma bonita, no es estético, pero tiene una fuerza poderosa. Y la fuerza poderosa que puede llegar hasta crímenes. Hay crímenes, asesinatos, te pego, te mato, el feminicidio. Y todo en cuestión práctica es la vagina. A veces nosotros tenemos temor de conversar o vergüenza de hablar. ¿Por qué me quiere una mujer? ¿Y por qué yo le quiero a la mujer? Porque si yo voy al prostíbulo, me entro con un montón de mujeres y no, pues no hay el amor. La prostituta también está con un montón de hombres y no hay amor. La prostituta tiene su marido, con quien disfruta, con quien goza el sexo. El varón igual puede ir a tener un montón de mujeres, pero hay una, la principal. Entonces, el sexo, que es a través de la vagina, tiene alguna fuerza milagrosa que da ese poder al amor. Es una fuerza del amor. Entonces ustedes tienen que cuidar por su vagina. La vagina tiene que estar bonita, no tiene que apestar. Y por la vagina incluso ingresan muchas enfermedades. Entonces, mucho cuidado, la vagina tiene que estar bien arregladita, limpiecita, evitar las enfermedades. Y esta es la causa de la unión familiar. Yo la quiero a mi esposa porque con ella tengo sexo, llego a las glorias y me domina, me pisa. Igual también dirá ella, ese mi marido es mi horma, yo no lo dejo y aunque me pegue. La canción que dice, sácame la vuelta, pero no me dejes. Sácame la vuelta, pero llévame contigo. Esa palabra a veces, ¿quién quería hablar antes? Pero es la realidad, pues. Es la realidad. Ese es el amor. Y ahora cuando es patológico, ya llega al crimen, pues, al crimen. Entonces, ustedes las mujeres se van a sentir muy orgullosas por tener una vagina. Y esa vagina es el poder. Claro que también es los afectos, los cariños, la atracción, ¿no?, que puede haber, pero más es la vagina.
Ella es la causa de la felicidad. Entonces, con este preámbulo vamos a iniciar con la clase. A ver, la vagina, en latín significa vaina, es una vaina, ¿no? Es una estructura fibromuscular y tubular, recubierto por un tejido epitelial escamoso estratificado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto es importante, pregunta de examen. La vagina está recubierta por un tejido epitelial escamoso estratificado verdadero. Esto ya vayan pensando para lo que va a venir del cuello uterino. Este tejido epitelial que cubre toda la vagina va a entrar hacia el cuello del útero. Y hay una parte en el cuello del útero, cuando hablamos de anatomía, la zona de transición. Esa zona de transición es muy importante que ustedes tengan presente. En esa zona, es una zona en que, ¿cómo se dice? Ese escamoso cilíndrico no es una cosa que va cambiando de estratificado a cilíndrico. Y esta zona es muy delicada y es donde aparece el cáncer generalmente. Por eso que el Papa Nicolau, ustedes tienen que tomar en esa zona. Las, en las mujeres jóvenes, vírgenes, está bien adentro. En las mujeres que tienen sexo normal, está ya más o menos afuera. En las mujeres multíparas está externamente. Entonces, todo eso tiene que usted poco a poco van a aprender. Entonces, la vagina es una estructura fibromuscular tubular, es un tubo, es un hueco, pero no es un hueco, es un saco, porque al final termina en el cuello del útero. Incluso dicen que la vagina es que, ¿qué cosa hace la vagina? Es lo que conecta con los órganos ginecológicos internos. Es cierto, es cierto. ¿Cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones que tiene la vagina? Uno dice recibir el pene durante el coito. Eso es una función importante. B, la función reproductiva durante el parto y el alumbramiento. Es la porción más baja del canal del parto. Y aparte de esto, es que va a favorecer el paso del espermatozoide a través del cuello uterino al útero para fecundar. Tiene una actividad pasiva, pero es la conexión. C, es un conducto excretor para el flujo menstrual y para todo flujo, incluso para el flujo del cuello uterino. Habíamos hablado que el cuello del útero produce un moco y ese moco no pasa, se bota. Y ese moco es importante porque tiene un pH alcalino y en ese moco se junta el espermatozoide que también es alcalino y evita que los espermatozoides se congelen o se inmovilicen por la acidez vaginal. A veces también hemos dicho que esta es la causa de infertilidad. No puedo tener hijos, no puedo tener hijos. ¿Por qué? Porque tiene un pH ácido muy ácido o el pH del semen está en el límite y al entrar de frente en la vagina no hay la secreción del moco y al entrar a un sitio que es ácido, todos los espermatozoides se congelan y no se produce la fecundación. Como D, nos facilita el examen de los órganos genitales internos. A través de la vagina vamos a hacer la evaluación, vamos a examinar, vamos a ver la mucosa vaginal, vamos a ver el cuello del útero, vamos a ver si existe algún tumor,
si existe algún quiste, si existe alguna herida o si existe alguna infección fuerte, es a través de la vagina. Ahora, acá también quiero que lo entiendan, se memoricen. Embriológicamente proviene del seno urogenital. Cuando ustedes recuerdan cuáles van a ver qué cosa es el seno urogenital, cuando los dos conductos de Müller se juntan en la parte proximal, se forma el seno urogenital y también con de los conductos de Müller, dice. Es decir, tiene un doble origen. Entonces, embriológicamente la vagina proviene de dos tejidos, doble origen, el seno urogenital y los conductos de Müller. Eso recuerden un poco en embriología, seguro que han llevado en embriología esa parte. Malformaciones de la vagina. Mira, ¿cuáles son las malformaciones que podemos encontrar en la vagina? La agenesia vaginal, ausencia de vagina, no hay vagina. La presencia de tabique vaginal que puede ser tabique horizontal y vertical o en forma de rodete. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes ven la vagina y van a ver un tejido que divide a la vagina, tanto horizontal como vertical. O hay una forma de rodete. Esta forma de rodete tiene su historia. Es una historia, no sé cómo será ahora la juventud. En mi época, nosotros hablábamos de mujeres muy sensuales que tenían perrito. ¿Y a qué nos referíamos que tenían perrito? Que estas mujeres tenían la vagina que excitaba mucho, era muy ardiente y el hombre que entraba salía felices. Al hacerle un estudio encontramos que estas chicas tenían este rodete en la vagina. Es un tejido que disminuye la luz de la vagina y al entrar el pene, ese tejido hacía más placentero el acto sexual en el varón. A eso le decíamos rodete. Entonces, algunas de ustedes tienen ese rodete, siéntanse orgullosas. La presencia de doble vagina. Esta también doble vagina a veces es por el tabique horizontal completo. Y al final tiene un orificio y detrás de ese orificio está recién el cuello del útero. Acá en Ayacucho sí hemos tenido esta malformación y al hacerle el examen nos confundía, pues. Y un médico ginecólogo bisoño se va a asustar. Yo he tenido personalmente como 4 o 5 pacientes que han hecho esto y tenían doble vagina y nosotros incluso les fastidiaban. Señora, ¿y cómo hace para tener relaciones? Por este lado, lunes, martes, miércoles, y por el otro lado, jueves, viernes y sábado. Los domingos, por los dos lados. Y se reían, ¿no? Pero esto no es de preocupación, no es cáncer. Al contrario, a veces es una buena virtud. El problema es para el parto. A veces el bebé tiene que salir por el cuello del útero, pues. Y a veces esto lo taponaba y tenemos que hacer cesárea. Ese sería el problema en estos casos. Doble vagina, dos vaginas, pero no va a haber dos cuellos uterinos, no. No, es solamente a nivel de la vagina. La agenesia vaginal es raro, pero sí existen, sobre todo en esas pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, esas malformaciones del Klinefelter. Tuvimos una paciente hace muchos años en la universidad y era una chica que no era muy bien agraciada, no era agraciada, pero tampoco era fea, alta, y que ella no menstruaba, pues, pero tenía dolores internos.
Y le decíamos, ¿usted tiene relaciones? Sí. ¿Eres feliz? Sí, pero no menstrua. Y eso lo estuvo viendo otro colega, ¿ya? Y cuando se le examina, no le podemos encontrar, solamente tenemos la forma de la vagina. Pensábamos que era un himen imperforado, pero tampoco no había características. Por seguridad ingresamos a sala de operaciones y le quisimos operar. No pudimos, no terminamos, porque ingresamos como si fuese un himen imperforado y no encontramos nada. Y al final encontramos la cavidad abdominal. Tuvimos que reparar, cerrar todo. La paciente se recuperó, no pasó ninguna complicación y al final era una mujer que no tenía vagina. Ahora, el tumor que tenía podría ser que se debía a la acumulación de la sangre menstrual. Perdimos contacto con la niña, con la señorita, a dónde habrá ido, ya no regresó. Pero es uno de los casos que más yo recuerdo de una agenesia vaginal. Y ella dice que era, o era de mentira, o qué sería, pero dice que ella sí tenía relaciones sexuales y que era feliz. Pero ¿por dónde? ¿Cómo? ¿Dónde ingresaba el pene? Según ella sí, no encontramos. Enfermedades de la vagina. La vagina, lo más importante, una vaginitis. ¿Qué quiere decir vaginitis? Itis, inflamación de la vagina. Una vaginitis, inflamación de la vagina. Las infecciones vaginales son un problema frecuente, es casi a diario, eso sí, que requiere tratamiento y que muchas veces son recidivantes. ¿Qué quiere decir? Yo me sano y después me vuelve a venir. Eso es recidiva. Y a veces tantas recidivas son resistentes a los antibióticos. Infecciones, reinfecciones y tratamientos. A veces el tratamiento tendría ya que ser con la pareja, pero esto es entre comillas, porque si la mujer tiene una infección, por decirles, y el varón no se queja de nada, no me pica, no tengo ninguna herida, no siento nada, entonces, ¿por dónde viene la infección? ¿No? A veces uno tiene que preguntarse eso también, ¿por dónde y quién me está contagiando? A veces con este simple hecho nos damos cuenta que la que pone cuernos y la que saca el plato el pie del plato es la mujer, pero que tampoco no lo infectan al varón. En esto hay que ser muy cautos. Las obstetrices son las que meten candela e indisponen y a veces producen, por sus comentarios o por sus orientaciones, mucho conflicto en familia, muchos problemas con el esposo. Entonces, siempre hay que dar, siempre hay que, aló, siempre tenemos que ser muy cautos cuando encontramos este problema. A veces ser muy cautos, decir, ¿y tu esposo? ¿Qué es tu esposo? No, con mucho cuidado y delicadeza, porque podemos causar muchos problemas en los hogares. Ustedes también el bacilo de Doderlein. Este bacilo de Doderlein es un bacilo de la flora normal en la vagina. Si ustedes tienen bacilos de Doderlein, va a significar que ustedes son unas chicas muy limpias y que se cuidan mucho. Este bacilo de Doderlein es el responsable del pH de la vagina que impide que entren gérmenes diversos. Pero si ya encontramos infecciones, quiere decir que esos gérmenes le han ganado los bacilos de Doderlein. Por eso que cuando tengan este problema, no de frente antibióticos, porque ustedes ponen antibióticos, matan a los bacilos malos y a los bacilos de Doderlein.
barren con toda la flora y la mujer al recuperarse, esta flora que se recupera ya va a tener resistencia a los antibióticos. Entonces, mucho cuidado con el tratamiento. Estos bacilos de Dodderley son responsables de la acidez vaginal. El pH está entre 4.5 a 5. Ese pH, ese medio punto, es lo ideal. En eso, muy difícil que entren los microbios. Pero ya cuando vence este pH, aparece la infección. Ahora, las infecciones de la vagina, esto ustedes también van a hacer la presentación cuando hablemos de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos vaginitis por tricomonas. Estas vaginitis por tricomonas ahora ya está en menos cantidad, antes era mucho. Es producida por los tricomonas que no son bacterias, son microparásitos, ya que tienen una colita, parecen los espermatozoides. Ahora, las tricomonas, para su conocimiento, pueden estar como saprofitos en el pene. O sea, ¿qué quiere decir? Puede vivir en el pene, pues, que al varón no le produce ninguna infección, no le produce ninguna molestia. Pero cuando este tricomonas, durante el acto sexual, ingresa a la vagina, ahí sí produce mucha enfermedad en la mujer. Estas tricomonas son feas, es una infección fea, a veces es difícil de dar el tratamiento. La mujer se queja de dolor en bajo vientre, dolor vaginal tipo aguja y secreciones vaginales como el moco, con espuma. Esa es la característica. Y en el contacto sexual es muy doloroso. Esta infección en el tratamiento también tiene que darse a la pareja o a los cuatro. En estos casos tenemos que conversar y que la paciente o el paciente también se sincere. Pero en Estados Unidos incluso había un instituto que solamente se dedicaba al tratamiento de las tricomonas. Ahora, en el tratamiento dice que es el metronidazol. Desde que yo era estudiante, hasta ahora el metronidazol es uno de los mejores medicamentos, tanto en óvulos como por vía vaginal. Pero es recidivante. Yo recibí el tratamiento hace un mes y de nuevo, doctor, ¿por qué? Porque uno de las parejas tiene el problema. Y ya se dan cuenta que el varón no sufre de nada. Entonces las dos hermanas están con problemas. Entonces, eso es importante, pero no vamos a hacer la pregunta directa al varón o a la mujer, porque si no vamos a darles muchos problemas. La vaginosis por gonocócica, desde la gonorrea, ya ustedes saben. La gonorrea puede estar en la mujer, es al revés de las tricomonas. La mujer no sufre de la enfermedad, pero cuando este gonococo ingresa por el meato urinario al pene, va a producir mucho estrago. El paciente va a llorar de dolor, va a orinar pus. Ustedes van a ver un varón que esté orinando pus, generalmente es gonococo, o puede ser clamidia, pero más frecuentes son los gonococos. Nosotros, en el argot antiguo, cuando venían los pacientes, ellos decían que me he quemado, estoy quemado, doctor. Y quemado, ¿por qué? Porque el dolor que produce es como si fuera una quemadura intensa. El paciente llora. Ahora con los antibióticos se sana. Antiguamente tenían que echarles incluso un líquido por el pene y eso a veces estrechaba la luz
de la uretra y el paciente orinaba pues gotita por gotita y era un drama. Y a veces tenían que dilatar el pene y era doloroso. Yo todavía he visto esa época. En cambio, ahora con los antibióticos se ha superado todo esto. Ya está superado. Entonces, señores, tricomonas y gonorrea tiene su historia. Acá no puede, no, acá hay algo que no cuadra, a veces uno dice. ¿Él me contagió o quién contagió? Entonces, miren qué importancia es conocer esto, ¿no? Vaginosis micótica, ¿qué quiere decir? Vaginosis por hongos. Generalmente la Cándida albicans. Vaginosis por hemófilos vaginales, es una bacteria que es muy frecuente. Vaginosis herpética, el herpes genital 2. Vulvovaginitis gonorreicas en niñas. Imaginen, puede haber gonorrea en niñitas. Puede haber gonorrea en la garganta incluso, ¿no? Eso es vaginitis postmenopáusicas o senil, o sea, en las mujeres viejas tienen su vaginitis. El vitíligo, como les había dicho, hay muchas mujeres que presentan vitíligo pues, en el periné, unas manchas blancas, a veces alrededor del ano, una mancha blanca, o en los labios, y no es estético. A veces eso te puede traer algún problema de autoestima y tener vergüenza incluso de tener pareja o de tener relaciones. O hay que apagar la luz para tener relaciones. Ni así, todo porque en la oscuridad se ve blanco. Bueno, pero hay que hacerles entender que eso no es una enfermedad grave, es un trastorno de la melatonina, una deficiencia de la melatonina, que es una sustancia que nos da coloración en la piel. Antiguamente muchos le han atribuido a enfermedad de transmisión sexual, pero en la actualidad no. No es por transmisión sexual el vitíligo. Entonces, pero ponemos en este acápite para recordar esto, ¿no? Recordar que no es por transmisión sexual. Entonces, recapitulando, vaginitis por tricomonas, la que sufre la mujer. Vaginitis gonorreica, la que sufre es el varón. Vaginitis micótica, la mujer. Hemófilos vaginales, la mujer. El herpes, también el hombre puede tener herpes en el pene, en el glande. Ahora, en las niñitas, las vulvovaginitis gonorreicas. En las viejas, una vaginitis senil. Y el vitíligo, que es muy frecuente. Pero como les vuelvo a decir, si alguien está comenzando a presentar esto, no se asusten, aprendan a convivir con ese color. Y también la pareja tiene que entender, pues, tiene que entender. No hay tratamiento. Teníamos que darte una melatonina, pero no hay, pues. Y es más estético. Relajación vaginal. La relajación vaginal es el prolapso genital. Es el prolapso. Se debe a una relajación de la fascia endopélvica. O la fascia, ¿qué quiere decir? Son los tejidos de sostén. Y estos tejidos que sostienen el útero se relajan y van a producirnos los llamados prolapsos. También se conoce como distopía genital. El prolapso también se conoce como distopía genital. Ahora, ¿cuánto tipo de prolapsos vamos a ver? Eso también ustedes tienen que ver. Cistocele, que quiere decir que solamente sale la vejiga, cisto. Úterocele, que solamente sale el útero, la cabeza del cuello del útero sale por afuera, es el úterocele. El rectocele, solamente el recto sale por la vagina, una parte del tejido hace una curva y sale por la vagina.
enterocele, que quiere decir que todo lo que es el intestino, todo lo que es adentro de las fases puede también salir por la vagina. Ahora, el otro, esto es muy raro, en lo más frecuente es el cisto útero rectocele. Ese ya es tu prolapso total. Cistocele, uterocele, rectocele, puede ser, pero ya cuando tengo cisto, útero, rectocele, es el prolapso total, y van a ver a unas viejitas que les cuela algo colgante por la vagina. Tiene sus grados, grado 1, grado 2, como grado 3, hasta grado 4. En estos casos el tratamiento es cirugía. La cirugía es por vía vaginal. Antiguamente el, el tratamiento era muy difícil, la cirugía era muy difícil. En la actualidad todo se ha simplificado y esta es una operación sencilla, que un poco no hay complicaciones. A veces se usaba, hasta ahora se sigue usando como unas mallas, el TOT, le decimos, TOT. Nosotros no recomendamos eso. Eso vinieron los de ICA, los médicos que decían TOT, el TOT era una aguja como un tirabuzón, con eso ponía. Pero ya nosotros conocíamos por teoría que las complicaciones eran muy feas. A veces se le ponía mal, se movía la cinta que se le ponía y, doctor, sáquemelo, anda, sácalo, eso no se puede sacar. Ya no, es difícil, se muere si le saca sangrando. Entonces, por eso que nosotros no hicimos mucha propaganda a esta técnica. A muchas mujeres les ha ido bien, pero algunas que les ha ido mal, que hasta ahora arrastran con su problema. Es decir, no hay cómo sacarlo. A veces tenemos que hacer cortes horizontales en la malla para soltar y que se suelte, que no ajuste. Entonces, ustedes van a ver esto. Esto es ya de mujeres mayores. Pues de ustedes que tengan esto, no creo. Difícil. Neoplasias de la vagina. Neoplasia, cáncer o tumor, ¿no? Neoplasia generalmente son tumores. Ahora, los tumores pueden ser tumores quísticos de inclusión, tumor quístico de Garnet, tumores sólidos, tumores malignos y enfermedad de craurosis vulvar. Miren, y esto creo que lo habíamos hablado ya un poco en la clase anterior, los tumores quísticos de inclusión se producen como resultado de desgarros o laceraciones y cuando se realizan reparaciones inadecuadas de las episografías y otras lesiones del perineo. Es cuando juntan mal los planos, en un lado puede quedar una especie de limbo, para que ustedes me llaman, que entiendan que no se ha cerrado y en ese sitio comienzan a aparecer tejidos aberrantes. Esos son los tumores quísticos de inclusión. El tratamiento es quirúrgico. Abrirlo bien. Sí hemos visto con mucha frecuencia y a veces tenemos que cauterizar, solamente cauterizando se va a curar. Eso a veces es iatrogénico, después de un parto, hacer la episiotomía o alguna lesión del periné, ¿no? por algún cuerpo extraño. A veces hay mujeres que tienen actividad sexual con artificiales y eso puede lesionarles. Tumor quístico de Garnet. El, ¿Cómo se llama? El tumor de Garnet o quiste de Garnet es un vestigio del sistema mesonéfrico y de Garnet. Son rezagos embriológicos y cuando hay estos rezagos aparecen como si fuesen pequeños tumores, pequeños quistes, que no es cáncer, y el tratamiento va a ser sacar, estirpar esta parte. Es un rezago
un vestigio embriológico. Tumores sólidos. Los más frecuentes son los condilomas acuminados y también el condiloma plano que habíamos hablado, ya habíamos hablado de los condilomas. El condiloma acuminado son como la coliflor. Podemos encontrar fibromas, leiomiomas, etcétera, en la vagina. Vamos a encontrar, sí, pues hasta forúnculos que todavía no han salido bolas. Tumores malignos. Las neoplasias vaginales primarias son raras. Casi no hay cáncer, casi no hay malignidad en la vagina. Ocupan generalmente el fondo del saco anterior y posterior. El tratamiento es con radioterapia o cobaltoterapia. Las neoplasias vaginales secundarias, que son en la mayor cantidad, puede ser por contagios del cáncer cervical o por continuidad. O sea, tiene cáncer vaginal, pero la señora tiene cáncer cervical por continuidad. Puede ser del cuerpo uterino, que también pasa a la vagina. Puede ser de la vejiga, puede ser de la uretra, o viceversa. El cáncer vaginal, perdón, sí, pues el vagina puede pasar al cuerpo uterino, puede ser al útero, como contagio. El tratamiento en estos casos es quirúrgico, hay que darle quimioterapia y a veces darle calidad de vida a la paciente. A veces ya se va a extirpar todo, cerrar todo y esta paciente ya no va a tener contacto sexual, ya, a pesar de que su apetito sexual puede ser normal porque tiene sus ovarios, pero ya no va a tener coito. Eso hay que hacerles entender a veces a estas pacientes que son sometidas a ese tipo de tratamiento, enseñarles otro tipo de sexo, otro tipo de sexo, otro tipo de placer, porque ellos también van a llegar al orgasmo. No crean que porque no tiene vagina, no, ellos llegan al orgasmo y ese orgasmo es interno. A veces en estos pacientes tiene sexo anal. Entonces, en ellos hay que buscar eso, el tratamiento. Hay muy frecuente ver pacientes que han tenido esto. La enfermedad de craurosis vulvar. La enfermedad de craurosis vulvar es una enfermedad que se inicia en la vulva, que se caracteriza por un endurecimiento, acartonamiento de toda la piel, impidiendo la luz vaginal, lo cierra, es duro. Esta lesión debe ser considerada como una neoplasia y que compromete la vagina. La craurosis vulvar se presenta a veces en viejitas y le cierran hasta el medio urinario y no pueden orinar, pues hay que hacer un talla vesical, hay que ponerle una sonda para que puedan miccionar y se comportan como un cáncer a veces. Entonces, cuando tengamos ya señoras ancianas que tengan este problema, pensar en la craurosis vulvar. Acá ustedes están viendo, mira, cistocele, cuando sale solamente la vejiga. El recto cele cuando sale el recto, el ano y da una vuelta y sale por acá. El prolapso uterino de primer grado solamente sale el cuello del útero. Ese es uterocele, pero es muy raro que sea solo. Segundo grado con ligero asistocele, que quiere decir sale el cuello del útero y ya está saliendo la vejiga. Ahora, un cuello del útero normal es este. Y este ya es un prolapso, ¿no? Y este es un útero rectocele, uterocele. O sea, son grados de prolapso. Esto tiene que estar adentro, no puede salir. Cuando sale ya del límite de la vagina hacia afuera ya es prolapso. Que tiene grados, tiene grados. El tratamiento no es médico. No, que me lo devolvieron, sí te lo devolvieron, pero vas a volver a salir, pues. Entonces, el tratamiento generalmente es quirúrgico.
Y a veces, según la edad de la paciente, ya es mejor extirpar ya todo el útero. ¿Por qué? Porque de eso estamos previniendo pues, el cáncer. Y ustedes están viendo acá un cuello del útero, hay casi alrededor hay una coloración media blanquecina, esa es la zona de transición. En todo ese alrededor tenemos que tomar el Papa Nicolau. Ahí es donde aparece generalmente o inicia el cáncer. Hasta acá hemos hecho la clase de vagina. Vamos a hacer la otra clase inmediatamente de patología. Ahorita, ustedes van a ver esto, ahí está, prolapso, por relajación vaginal, todo están viendo ahí. Eso le van a pasar, miren, ahí está, ahí está. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a hacer sobre patología cervical, problemas del cuello uterino, que también conocemos como cervicitis y trauma cervical. Este cuello del útero, como también hablamos cuando iniciamos la clase con anatomía, el tamaño del cuello del útero es diferente en una recién nacida, en una puber, en una adulta y en una anciana. El cuello del útero es más largo en las niñas, es más corto en las adultas. Y en las ancianas, este cuello del útero vuelve a tener mayor longitud como si hubiese sido niña. Cuando hablamos del nacimiento de una niña, conversábamos que las características sexuales de la niña era parecido al de una mujer adulta. Y veíamos que sí, incluso el útero tenía todas las características de una mujer adulta. El cuello del útero era pequeño, igual que el de una adulta. Entonces, pero cuando ya entra en un silencio hormonal, alrededor de las 21 días de nacida, cuando se produce la primera menstruación, que no va a ser menstruaciones como ustedes, ¿no? A veces una manchita pequeñita, a veces pasa desapercibida también, entra en el silencio hormonal y ya no hay actividad hormonal en la niña y el útero, su vagina se atrofia. Se atrofian, que se reducen, pues pequeñitos, falta de moco, el cuello del útero se hace más largo, el cuerpo del útero es pequeño, se hace como, como una muñeca. Esa es la característica del cuello del útero con el cuerpo del útero en la evolución durante la vida. Ustedes en la actualidad, todos tienen el cuello del útero más pequeño. ¿Por qué? Porque están en la etapa de madurez, están en la etapa para poder tener hijos. Y eso es la característica propia de la mujer adulta. Ahora, el cuello del útero. El cuello uterino tiene una longitud de 2.5 centímetros. Este tiene una porción vaginal que está cubierta por un tejido plano de capas, un tejido plano de capas endotelio que va transformándose al ingresar al canal cervical, lo que les decían antes. Del epitelio estratificado plano va a pasar a un epitelio cilíndrico, secretor. Esta zona de transición que estamos hablándole acá es muy importante conocer porque esta zona es la zona donde se localiza generalmente el cáncer. Esta zona de transición puede estar dentro del útero, una niña, la niña recién nacida como la adulta, pero cuando entra en el silencio hormonal, esta zona de transición es más adentro y el cuello del útero es más largo. Cuando va saliendo, nace la criatura, va madurando sexualmente,
esta zona de transición va cambiando. El cuello del útero se va achicando hasta tener un tamaño normal de 2,5 centímetros. Eso quiero que ustedes entiendan. Acá está. Esa zona manchada se llama zona de transición. En las niñas, miren cómo está el cuello del útero, es más largo y la zona de transición está adentro. En una mujer joven, nulípara, esta zona de transición se encuentra adentro, no está afuera. En una mujer sexualmente activa como ustedes, esta zona de transición puede estar al inicio y a veces puede estar hacia afuera. Y han tenido hijos, todo ahí está. En cambio, en una mujer menopáusica, llega a tener las mismas características de una niña. Miren, este zona de transición ingresa y se queda ahí y se atrofia. Entonces, esta zona de transición ustedes tienen que reconocer, es fácil, fácil. Y el Papa Nicolau tiene que estar ahí. A veces usted lo hace afuera y no vale la pena, no sale nada. Entonces, no vale la pena hacer si uno no conoce. El Papa Nicolau es una prueba muy importante. Aunque ahora dicen que no, que la colposcopía es más importante. No, señores. Yo estoy convencido que el Papa Nicolau es lo más importante. E inicialmente con Papa Nicolau. Si el Papa Nicolau me da que está sano, me olvido. Si el Papa Nicolau me dice que hay algo patológico, recién voy a hacer la colposcopía. Si la colposcopía me da negativo, voy a hacer la biopsia. Si en la biopsia me dice algo malo, histerectomía incluso, si se trata de cáncer. ¿Me entiendes? Sacar todo el útero. Entonces, eso nos va a dar, ese informe nos da el Papa Nicolau. Al examinar el cuello uterino en una mujer madura sexualmente activa, con el espéculo se encontrará comúnmente la mancha roja o ectropio. Esto metas en la cabeza. Esta mancha roja o ectropio es la zona de transición. En algunas mujeres esta zona de transición, como está expuesta en un medio ácido, se pone rojo y puede inflamarse y las señoras van a decir que es una herida. Este es el ectropio o erosión verdadera. Esta zona de transición se desplaza desde el interior de la vagina cervical en las niñas al exterior, bordeando el orificio externo del cuello uterino. Lo que le hemos hecho ver en el esquema, desde la pubertad hasta la menopausia. La zona de transición en las menopáusicas es igual a la de una niña. O sea, es el círculo que le hemos enseñado. Entonces, ustedes van a ver esta zona de transición, es lo más importante. Pareciera una herida, es como una rosa, rosadita, todo eso no es herida. Es la zona de erosión verdadera o ectropio, también nosotros le conocemos como ectropio. Esa zona de erosión verdadera o ectropio no es malo, pero es zona de asiento de mucha infección. O sea, las mujeres que se descuidan van a ingresar muchos microbios y van a malograr esta zona. Entonces hay que tener mucho cuidado. El cuello uterino, ahí está lo que le decíamos, es más grande, más largo que el cuerpo uterino en las niñas y en las menopáusicas. Entonces, miren, el cuello uterino es más largo en las niñas que en las niñas y en las menopáusicas. El cuello uterino es más pequeño que el cuerpo, que el cuerpo uterino en las mujeres adolescentes y maduras. O sea, ustedes, su cuello del útero es más pequeño que el cuerpo del útero. Tener presente las características, la ubicación de la zona de transición en el cuello uterino. Esta zona de transición, yo quisiera que con el transcurso de su profesión conozcan, vean, asistan al consultorio de ginecología para aprender, porque es muy controversial. Actualmente, por ejemplo, las obstetrices le dicen a esta zona de transición, le dicen que es una herida
y que hay que cauterizarles y le están dando tratamiento y la están perjudicando. Hay que evitar eso. Ahora, pues todo es negocio. La proporción del del cuello uterino con el cuerpo es importante. El cuello uterino tiene una pequeña superficie cubierta por peritoneo parietal de la pared vaginal. Pregunta de examen. El 85% del cuello uterino está constituido por tejido conjuntivo fibroso. Tejido conjuntivo fibroso. No existen senos venosos cervicales. ¿Qué quiere decir? No hay senos venosos. A veces ¿cómo se llama? Las venas son superficiales, pero en el útero no hay. Las glándulas del cuello uterino secretan un moco claro, viscoso y muy adherente. También hemos hablado. El día próximo a la ovulación y durante la ovulación, este moco se hace más viscoso, más adherente. Y eso tiene la función de captar, jalar a todo el semen, en realidad. Envuelven al semen y del semen comienzan a ingresar los espermatozoides. En la mucosa cervical se presentan cambios cíclicos que dependen de los estrógenos y de la progesterona. La porción vaginal está revestida de epitelio escamoso estratificado, la vaginal. Escamoso casi igual que la vagina. Pregunta de examen, por si acaso. Esto quiero que entiendan bien. La porción vaginal, la parte que está en contacto con la vagina, es epitelio escamoso estratificado. Las glándulas cervicales producen un moco viscoso con un pH alcalino. Miren lo que les decía acá, estamos volviendo a remarcar. Las glándulas cervicales producen un moco viscoso con un pH alcalino. Este aumenta en cantidad durante la ovulación y sirve para que los espermatozoides pasen en busca del óvulo. Están buscando a la novia. Cuando el conducto de estas glándulas se obstruyen, miren, eso también ahí vamos a ver esto quiero que me entiendan. Estas glándulas están en el cuello uterino, pero por alguna razón estos cuellos se obstruyen y la glándula sigue produciendo líquido, pues, y forman los famosos quistes de Nabot. Entonces, cuando a usted le va a decir quistes de Nabot, no se asusten, son las mismas glándulas que el huequito se tapó y a veces usted pone el espéculo y es feo. Y nosotros lo que hacemos es con una pequeña incisión y un legradito de esa secreción que se ha quedado, y es la curación. Puede confundirnos, hasta con cáncer. A veces vienen al consultorio llorando porque le dicen tienen cáncer. Estos son los famosos huevos de Nabot. Y es por la obstrucción de los orificios de las glándulas cervicales que producen moco. Y pueden confundir con una patología cancerosa. Mucho cuidado. Este es un dato importante. Cuando le van a decir huevo de Nabot, a veces hasta en la ecografía dicen huevo de Nabot, no se asuste. Eso no es malo, no es cáncer. Ahora, dice la fisiología, el cuello uterino tiene una función pasiva como un segmento del canal del parto y como conducto para la salida del flujo menstrual y pasaje del espermatozoide en busca del óvulo. Claro, esta es una cuestión, es una función pasiva por donde entra el espermatozoide y sale la menstruación. ¿Por dónde sale la menstruación? Por ahí, de ahí se sale a la vagina y la vagina hacia afuera. Entonces, esa es la función del cuello uterino. Pero este cuello uterino es importante por el pH. Pero la función fisiológica primaria es la secreción del moco que facilita el transporte del espermatozoide
y actúa como un tapón cerrando la cavidad uterina en caso de embarazo. Ya ustedes han estudiado obstetricia normal. Entonces, se ve que cuando sale, se le produce el embarazo, este moco forma el tapón mucoso. Y el tapón mucoso es como un corcho que está en el útero, en el cuello del útero, cerrando, evitando que se produzca el aborto y evitando que ingresen infecciones. Por eso que casi a la semana o horas antes del parto se produce la pérdida de este tapón mucoso. A veces este tapón mucoso puede ser muy redundante y puede sangrar y asustar al paciente. Cuando tenemos eso hay que ver bien, que no vaya a ser que sea una placenta previa también. Hay muchos diagnósticos que nos pueden equivocar. Para eso tenemos que conocer. Ahora, el moco cervical, dice acá, lo que quiero que me entiendan, antes era muy frecuente, se tomaba y se ponía un portaobjeto, una lámina, y lo hacíamos secar. Y cuando se secaba, se veía en el microscopio, y estos se secaban como si fuese el helecho macho, que dice. Ustedes han visto una planta de helecho, igualito. Y esta prueba nos indica que hay ovulación. Pero esto es como para conocimiento, porque ¿quién va a estar haciendo eso durante el acto sexual? Clínicamente, el examen del moco cervical es una simple prueba de la función ovárica. Indica que la paciente va a ovular y que la progesterona está normal. Miren esto como prueba. Esta paciente está en su día de peligro. Hay gente que se cuida con eso, ya les había dicho la vez pasada. Se meten el dedo, sacan el moco y lo estiran. No, ahora no, hijito. Hagamos por otro lado. Ya. O si no, también nos indica que la temperatura es bifásica y que la progesterona, o sea, la hormona de la segunda parte del ciclo menstrual está normal. Eso nos indica, por favor. Metaplasia escamosa. ¿Qué es la metaplasia escamosa? Cuando la zona de transición se expone a un pH ácido de la vagina, o sea, ¿qué quiere decir? Pues, la zona de transición al salir, esta se expone, la vagina que hemos dicho que es ácida. Cuando esta zona de transición se expone a este pH ácido de la vagina, se produce una hiperplasia de las células y luego una metaplasia, descamación del epitelio columnar subyacente. Esta metaplasia es llamada erosión verdadera y pueden confundir con un carcinoma in situ o con una cervicitis. Esto hay que remarcar, esta zona de transición, esta zona puede tener un color como una rosa, dicen, ¿no? Rosadita, bonita, pero puede ser asiento de muchas infecciones, puede ser grande o en un ojo de un joven médico puede parecer un carcinoma in situ. Ahora, si hay tanta duda, tomar un Papa Nicolau a este nivel, un Papa Nicolau a este nivel. Esta erosión verdadera es cubierta por células epiteliales escamosas y que en muchos casos ocluyen las glándulas cervicales, produciéndose quistes de retención, podemos decir huevos de Nabot, que pueden confundir con tumores. El tratamiento es simple, una pequeña debridación y un curetaje de estos huevos de Nabot. No tiene traducción de cáncer, es muy frecuente y a veces es muy frecuente en personas que tienen muchas infecciones. Eso también hay que tener presente, o que tienen poca higiene. Patología cervical. La patología cervical. Cervicitis aguda. La causa más frecuente en la antigüedad era la infección
del gonococo, la gonorrea. La historia de la medicina es muy interesante. Yo he vivido todavía esa época. Pacientes que presentaban secreción vaginal, esta gonorreica, esta enferma, y tipificamos a todas como gonorrea, no siendo culpable. ¿Cuántas mujeres habrán muerto? Vetadas incluso por los maridos, diciendo que eran unas mujeres cualquiera que se habían enfermado con la gonorrea. Pero felizmente a raíz de los estudios se encontró que no siempre era gonococo. En la actualidad se encuentran muchos gérmenes como el hemófilos vaginales, el estreptococo, la Gardnerella vaginal, Trichomonas mobiluncus, Cándida, que son hongos. Estas pueden ser adquiridas por muchas causas, como abortos, exámenes clínicos, biopsias, relaciones sexuales y la falta de higiene y otros quehaceres. A esto hay que ver las relaciones sexuales y la higiene, cambio de la truza, aseo íntimo. A veces ustedes tienen relaciones y, por así decir, tienen asco a las secreciones, tienen asco al olor y se limpian con el papel higiénico. Pues ya a usted les había dicho que hay que aprender a querer ese olor que es el olor de la vida, no a tener asco. Es un olor un poco repugnante, un poco como lejía, pero ese es rico, es la vida, es el goce sexual, es ¿cómo se dice? Es el clímax en una eyaculación que, eso, en el varón que, eso. Entonces hay que aprender a querer esa parte, a no estar viviendo con esos conflictos, con esas ideas equivocadas. Generalmente es por falta de higiene. Y esto hablemos claro. Ustedes a qué horas entran a la universidad a las 8. ¿A qué horas se levantan? 5 para las 8. Ni se peinaron, ni se cambiaron el calzón y nada, y se fueron a la universidad. ¿A qué horas se lavaron? ¿A qué horas se hicieron la caca? ¿A qué horas se tiraron un pedo? No sabemos. A veces es la vida desordenada. En cambio, si ustedes son ordenadas, yo entro a las 8, pero me levanto siempre a las 6:30. A las 6:30 voy al baño, me siento en el trono, leyendo un poco de periódico, leyendo mi cuaderno, termino y me hago el aseo íntimo. Voy a tomar desayuno y me voy con tiempo a la universidad, no estoy yendo corriendo. ¿Me entienden? Entonces, eso es muy importante que ustedes entiendan. Ustedes como enfermeras tienen que hacer eso. La mayoría de las mujeres, de las enfermeras en el hospital, la mayoría, casi todas han sido mis alumnas, han entendido esto. Y es muy difícil que estén enfermas. Entonces, ustedes tienen que aprender esto. Yo no quisiera verles en consultorio de ginecología por este tipo de problemas. Es importante recordar que existen bacterias normales, como las bacterias del ácido láctico, los lactobacilos o bacilos de Dodley. Estos bacilos de Dodley son la defensa y son los responsables del pH ácido vaginal. El pH ácido vaginal es la defensa de muchas infecciones vaginales. Entonces, eso es importante. Ese pH a ustedes les cuida de muchas enfermedades, pero cuando el agente agresor es muy fuerte, va a vencer este pH y se va a volver alcalino y la enfermedad va a ser muy, muy severa. Los síntomas son flujo amarillo o turbio con aspecto gelatinoso, sensación de tensión pelviana o de molestia en la zona de bajo vientre. Muchos de ustedes, me duele el útero, dicen. Mentira, ¿no es cierto? El útero no está ahí. Si la inflamación es solo en el cuello, los síntomas son leves y a veces
ausentes debido a que el cuello uterino no tiene inervación nerviosa y es indolora. De allí que para utilizar cauterizaciones, biopsias y otros exámenes no se utiliza anestesia. El cuello del útero no duele. Tú le puedes biopsia, lo puedes morder, lo puedes pinchar, le puedes cauterizar, no le va a doler. Si duele es porque ustedes están tomando ya la parte adyacente al cuello del útero. Muchas mujeres en las que hacemos cauterizaciones no le ponemos anestesia. Hacemos biopsia, no le ponemos anestesia porque no les duele. El diagnóstico de esta patología se realiza con una buena historia clínica y un examen clínico minucioso. Y a veces hay que hacer exámenes de laboratorio. El tratamiento, evitar el coito durante la enfermedad. Evitar los exámenes usando instrumentos. Mejorar el pH vaginal. Mejorar el pH vaginal, ¿cómo lo mejoramos? En Alemania, yo tengo entendido que el yogur que tomamos, ellos fabrican como si fuesen óvulos y las mujeres se ponen un óvulo de yogur en la vagina para favorecer el pH ácido. Entonces, si ese pH ácido es importante que usted lo conozca. El uso de antibióticos que pueden ser sistémicos, los óvulos que tienen antibióticos, locales también antibióticos, y tomar los antibióticos por vía sistémica. Puede ser ampollas, pastillas, bueno, según el grado de severidad. Si es necesario un debilitamiento quirúrgico, si lo requiere a veces, como es tan fuerte, tenemos que hacer una limpieza quirúrgica. Cervicitis crónica. Para muchos autores este término no debería ser utilizado. No hay una cervicitis crónica para algunos, yo también creo que no. Es como decirte, ¿hay apendicitis crónica? No, la apendicitis es aguda, no hay crónica. Igual acá. Pero algunos lo consideran. Nosotros creemos que debe ser cervicitis crónica. No, cervicitis aguda, nada más crónica, ¿no? La crónica quiere decir que esta mujer se está poniendo siempre a cada infección. No está cumpliendo con las reglas de aseo, sobre todo. Tiene malas costumbres. Encontramos hasta E. coli en la vagina, estreptococo, bacterias anaeróbicos. Imagínense todo lo que podemos encontrar. E. coli, encontrar E. coli en la vagina, qué chiste. Entonces eso ya puede llevar a pensar muchas cosas. Existen pacientes que son esquizofrénicas, bueno, en ellos se encuentra de todo. O hay mujeres que tienen actos sexuales estrambóticos, pero no tienen el cuidado y pueden tener esto. Las bacterias, las anaeróbicas, que son graves. Esas anaeróbicas entran al útero graves, la mujer se puede morir con un shock séptico. Las pacientes se quejan de una tensión pelviana, me duele el bajo vientre. Generalmente la mujer dice, me duele el útero. O pesadez en bajo vientre, acompañado de síntomas urinarios, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, tenesmo rectal. Este tipo de infecciones generalmente son rebeldes al tratamiento, mire, rebeldes al tratamiento común, o que puede haber recidivas. Yo me sano, pero de nuevo el germen salió, o sea, una recaída, como dicen. El cuidado debe ser adecuado. Existen, ¿verdad? Mujeres que pues no cumplen y están cada semana, cada 15 días, cada mes con este problema. A veces el problema, no tanto del varón, sino que el varón también puede transmitir alguna suciedad. Pues el varón también tiene que tener bastante aseo, bastante limpieza. Que
¿Le va a infectar de algo? No, sino que de los gérmenes saprofitas que viven en el pene. Por ejemplo, ya hemos hablado de las tricomonas. Entonces, mucho cuidado en estos casos. Pareciera simple, pero a veces es muy difícil cumplir. Porque si tú ya estás acostumbrada a esto, tu marido está acostumbrado a esto, es bien difícil cambiar. Eso tiene que ser de parte de usted, sobre todo la mujer la que maneja esto. Es a través de una buena historia clínica, el diagnóstico, y miren la historia clínica, examen, seguimos, un examen ginecológico exhaustivo. La cervicitis crónica a veces no puede ser diferenciada de un cáncer in situ. Miren, a veces es tan feo con lo que habíamos dicho con los huevos de Nabot, que puede ser un cáncer. Sospechamos, pero tampoco no decir que es cáncer, hasta no tener el diagnóstico. Porque si a usted le dicen, usted tiene cáncer, señor, y te hago Papa Nicolau, y al final no es. Entonces nosotros, para hacer el diagnóstico, primero un Papa Nicolau. Y si no, una colposcopía, o si no, una biopsia. Y recién hablamos de cáncer, ¿eh? No al revés. Porque lamentablemente nuestra idiosincrasia es que la mujer que le diga que tiene cáncer ya no duerme. Ya se enfermó de verdad. Y demostrar que no es cáncer. Y a veces demostrar que no es cáncer es muy difícil. Yo he tenido mucho, o tengo muchos pacientes que siempre están viniendo con eso. Ahí se hay que hacerle nuevamente el Papa Nicolau, nuevamente la colposcopía. Hay que hacerle el Papa Nicolau, colposcopía, biopsia, para demostrarle que no es cáncer. Hay muchas señoras que venían antes que le habían dicho que tenían cáncer, hace más de 40 años, y no me muero, doctor. Sí, pero doctor, yo me sanó. ¿Cuál es el diagnóstico? Probablemente no ha sido cáncer, ha sido una inflamación severa. O el Papa Nicolau, la colposcopía la han hecho mal. Por eso, a veces hay quien controla la calidad en el Papa Nicolau, quién controla la colposcopía. Entonces, nosotros tenemos que tener auditorías del Papa Nicolau. Hay auditorías de las colposcopías, hasta de la biopsia. El paciente sale, se le ponen biopsia y de repente el patólogo está borracho y comienza a mirar la biopsia y encuentra que es cáncer. Y al final no es cáncer. No es cáncer. Entonces, ustedes tienen que estar seguros para hacer el diagnóstico. No dejarse llevar solamente porque dijeron. En el caso, se puede hacer la cauterización, electrocauterización. Se puede hacer también con frío con hielo, la crioterapia, con nitrógeno. Pero esos tienen que ser bien realizados y estar seguro de que no sea cáncer. Si yo te voy a cauterizar, tengo que decirte que no es cáncer. Tengo que hacerte crioterapia, que no es cáncer. ¿Por qué? Porque si yo lo quemo la parte superficial y adentro está el cáncer. Y este cáncer está avanzando. Entonces, a veces, claro, ustedes van a escuchar mucho que yo he tenido cáncer y no me muero. Es que ha sido un diagnóstico equivocado. Que solamente Dios le haya curado a ella. Uy, qué suerte. Y Dios, ¿por qué no me curas a mí? Creen en los milagros. Es muy frecuente hablar con pacientes y a veces te muestran que sí, pues tiene cáncer. Y dicen, pero tú le vuelves a decir, no es cáncer, pues ¿a quién le creemos? Al último, pues. O si no, evitar mandar otro examen a un imparcial para que hablara. Y a veces es tan fuerte que el Papa Nicolau, el taco de cera, se guarda. A veces que hay que solicitar al patólogo que nos den un corte, una lámina para mandar a analizar a otro anatomopatólogo. No, porque hay un 20% de falsos positivos. No, yo no tengo cáncer, pero tenía cáncer. No, yo tengo cáncer, pero no es cáncer. Eso se llama los falsos positivos y hay que siempre cuidar de esto, no asegurar, no, vamos a, mira acá no sale papá, no sale cáncer, está normal, tómate esto.
Después te vamos a volver a hacer. Sale, mira, mamita, no, no llores, vamos a hacerte biopsia. No llores, te vamos a hacer biopsia. O no, no, te sacamos el útero. Miren, así es. La crioterapia también es muy buena. Yo casi no soy partidario de esos. Lo de la cauterización, yo he curado, todos mis pacientes se han curado, sin hacerle, sin cauterizar, pero hay mucha gente, más allá de la parte económica, es, yo te cobro tanto, y así es. Miren, estos son mire acá tiene un pólipo cervical, mire, igualito sale. Cuando usted pone el espéculo van a ver que salen unas secreciones, ahí salen bolitas como este de abajo. Esos son los pólipos cervicales, que pueden confundir hasta con cáncer. Sacar esto es fácil. Se agarra con una pinza Fester, se agarra todo y se comienza a dar vuelta. Y entonces se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta, se da vuelta, hasta el momento en que se rompe y se sale. Ya ese es el tratamiento local. Pero a veces puede regresar después de años, puede salir, pero no, generalmente no es cáncer. Acá igualito. Erosión cervical, dice, no, mira cómo es el cuello del útero. Una, la carolosis puede ser completa o parcial, la carolosis es lo que hemos hablado antes. Pólipo mucoso, tumor benigno del cervix, fibroma, miren, parece ver a cáncer. No hay que alarmarse hasta no tener el examen anátomo, patología, pase un pene incluso. Gracias. Hasta acá hemos hecho ya la segunda clase, no sé en qué clase ya estamos, creo que falta ya poco para el examen. Quisiera que se ponga a estudiar, estamos avanzando de acuerdo a nuestro cronograma. Yo más bien quisiera alguna pregunta, algo que no esté claro. Si está, ya saben que es una infección viral. Si a mí no me entró el virus, no voy a tener cáncer. Ahora, no sabemos en qué momento ingresó el virus. Ya ustedes saben que el cáncer cervical es producido por un virus, por VIH, el PVH, VVH, VIH, algo de eso. Ese es el virus que produce cáncer. Ahora, incluso ya hay unas vacunas que se ponen a las chicas, a las niñas de 8, 9, 9, es un esquema que hay que cumplir y ellas ya no van a tener cáncer, van a tener infecciones, cervicitis, pero ya no va a producirle cáncer. Entonces, la cervicitis crónica, como digo, hay personas que no creen en esta cervicitis crónica, pero en algunos sí dice por el tiempo en que viven. Generalmente estas cervicitis son recidivantes, que quiere decir me curo, después de un tiempo de nuevo me vuelve a venir y es recidivante. Eso de cronicidad hay que tomarlo con pinzas. Yo tampoco no creo en una enfermedad crónica, estoy reagudizada en todo caso. Que estas sean causantes de cáncer, no, dependiendo del germen que entró, pues. Si entró entre los gérmenes que entró el papiloma virus humano, ese sí es el que te va a producir el cáncer. Y tampoco ni siquiera eso, porque también depende los genes de la mujer, hay genes que rechazan eso y no le da cáncer, pues. Entonces, es como decirte, a este le da cáncer, a mí, ¿por qué no? Porque probablemente tengo yo genes contra ese tipo de cáncer. Entonces, no creas que todos todas van a tener cáncer, a todas que le entran el papiloma virus humano. No, hay que tener mucho cuidado en eso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Circuncisión en el prepucio dice que están el papiloma virus humano. Y esto se creía, ¿por qué? Porque en la raza judía el cáncer cervical era mínimo. Y ellos atribuyeron que todos los niñitos se hacían la circuncisión. Y la circuncisión, ¿qué es? Sacarle el glande. Y por eso decían que era que ellos se curaban el cáncer, pero no, a lo largo no es tan cierto. Que podría evitar el papiloma porque está en el pene, en el prepucio, pero eso hay gente que no tiene nada, pero la mujer tiene cáncer. Entonces ahora ya es más abierto la creencia. Pero sí,
Está demostrado que en los prepucios grandes, largos, está el papiloma. Una buena limpieza, un buen lavado, no va, no va, no va a ya no va a haber el papiloma, se va a lavar. Eso sería